Bueno, voy a desarrollar ahora un aporte que es una interpretación personal del significado y señales del relato de ficción El Día del León Alado. Es del 17 de abril del 2019. Comenzó este aporte en el 2017, en el 2019 lo escribí y en el 2024 lo revisé. Interpretación del relato El Día del León Alado. Lo voy a leer porque es largo, no recuerdo exactamente todas las partes y la letra es chica, es difícil verla de lejos. Es mi profunda convicción que en el cuento El Día del León Alado, que si lo cataloga como relato de ficción, hay una clara y precisa descripción del futuro y de nuestro rol futuro en él, como proceso descrito en lenguaje poético y alegórico. Hace ya bastante tiempo, desde un poco después de su partida, que venía buscando en todo lo que nos dejó señales que me orientaran en dirección al futuro que nosotros podíamos construir y aportar al proceso evolutivo. Yo tenía la sensación que él había dejado señales en ese sentido. Por eso es que buscaba en todos los materiales antiguos y recientes de ese momento, cuando él partió. En ese marco de búsqueda y en una nueva lectura encuentro con el relato de referencia, El Día del León Alado, tuve un momento de inspiración. Fue como si en mi conciencia se abriera un velo y pude ver en las líneas de ese relato, en ese momento, las imágenes de futuro que nos proponía Silo. Dichas imágenes de futuro estaban articuladas en un relato en el que se describía hacia dónde iba el sistema, cuáles eran sus efectos en los psiquismos individuales y colectivos, y cuál había sido nuestra función hasta ese momento. Pero al surgir en mí otra mirada y otra comprensión, varió de repente por completo mi aspiración de futuro e impactó fuertemente en mi propósito personal. Así, aunque difusamente comprendí que el Comité para la Defensa del Sistema Nervioso Débil del que hablaba en el relato éramos nosotros, y que el oscuro funcionario que tomó el nombre de Tenetor 1 era él, que el traje de realidad virtual con el que hacía su experiencia Tenetor 1 era en realidad el cuerpo, que traducía sus señales a una conciencia sin ruidos, es decir, al decir del relato, sin las proyecciones de los programas artificiales. Es decir, sin referencias de nuestros yoes, de nuestros sistemas de creencias y de nuestros sistemas de valores, que por un momento dejaban de operar en la conciencia y se podía acceder a otro nivel de experiencias insospechado para la conciencia habitual y cotidiana. Si tal experiencia era posible y si podíamos transmitirla de unos a otros entre nosotros por medio de las herramientas de formación que nos habían sido brindadas por Silo, si lográbamos generar la masa crítica, 10.000 maestros con nivel, de la que en algún momento se habló, entonces se podía lanzar la intención de llevarla a grandes conjuntos humanos, dado que el sistema, sin saberlo, estaba creando condiciones para generar este tipo de eventos.
El relato plantea incluso lo que iba a suceder en el comité, es decir, en nosotros, a partir de la partida, valga la redundancia, de Ténetor I, la muerte de Silo. Y curiosamente, esa descripción era coincidente, el libro, el relato, el cuento, El Día del León Alado, fue escrito en 1993. Sigo con lo que iba diciendo en el texto. Y curiosamente, eso escrito en aquel momento era coincidente con algunas tendencias que observaba entre nuestra gente y que asumía como dos miradas diferentes sobre lo que había que hacer, que en algunos casos daba la impresión que tratábamos de convencernos unos a otros de la mejor verdad de la postura propia. También era claro, en algunos, una suerte de rescate de producciones del medio que en algunos casos se parecía más a una búsqueda de referencia externa que reemplazara la ausencia de nuestro maestro, porque de golpe aparecían referenciándose en algo del sistema. Mientras que en otros casos parecía más bien la búsqueda de producciones del medio que fueran útiles a la superación del sufrimiento o a la comprensión de los mecanismos útiles para las búsquedas profundas. Me quedaba claro que el relato atribuía a un Ténetor III el primer encuentro con el león alado, es decir, la primera experiencia pura de contaminaciones del yo, de creencias, de valores, etc., que acumulábamos en nuestra vida. Y además de este Ténetor III, además que este Ténetor III hacía a su vez contacto con un espacio-tiempo no definido, pero sí interno, con Ténetor II y el jinete venido en el león alado y que traía ese libro que era como la memoria del universo, el libro del tiempo. Era como la memoria del universo de todo lo existente, de lo hecho y lo por hacer, y que, en sus palabras finales, mostraba el futuro posible para nuestra especie, si hacíamos nuestra parte en ese momento de proceso. ¿Y qué decía? Comillas, puntos suspensivos, una nueva especie se abrirá al universo. Nuestra visita ha terminado. Puntos suspensivos, cierre de comillas. Ese primer contacto se le proponía a una sección del comité en la que estaba Ténetor III, y si ellos experimentaban tal cual la primera había sido, significaba que el cambio era posible en un aquí y ahora temporalmente cercano en este momento histórico. Quedando así definida, ¿cuál era nuestra misión como conjunto en el contexto histórico en el que nos toca vivir? Finalmente, en el último capítulo del relato se insinúa de modo preciso, aunque no detallado, cuál es la dirección que tomarán los acontecimientos y, por tanto, la historia humana y el desarrollo de la vida luego de la transmisión de la experiencia y su llegada a grandes conjuntos humanos, cambiando en unos pocos grados el curso de la historia. Todo el relato está cargado de alegorías y señales. Sería arduo describir e interpretar una por una. Me parece más bien un trabajo a compartir con otros amigos, maestros, en cada parque, si es que hubiera interés, y resonancia, fundamentalmente resonancia en ello, tal cual he propuesto hacerlo
a la escuela de Parque Parabachasca, en la cual estoy explicado, y no hubo resonancia, concretamente. Solo quisiera comentar que en muchas de las descripciones de las experiencias de Tenetor 3 con el traje de realidad virtual y en el encuentro con el león alado y en otras partes del libro, veo expresadas en esas experiencias en palabras partes de las experiencias que nosotros hemos compartido a lo largo de nuestro camino de participación en el siloísmo y en los trabajos de ascesis. Durante algún tiempo, luego de esta inspiración de finales del 2017, no me quedaba claro a qué se refería el relato cuando hablaba de Tenetor 2 y Tenetor 3, y tampoco de las secciones y de los personajes con nombre, entre comillas, de guerra. En realidad no encuentro un mejor modo de definirlo, no encuentro palabra mejor, de los que habla en su cuento, luego de un accidental, pienso que accidental o no tan accidental, encuentro con un querido maestro, y de conversar sobre estos temas, me quedó claro que tenía que relacionar el relato de referencia con nuestra historia y con los ciclos y ritmos de nuestro proceso, que había llevado dirigido por la mano experta y compasiva de nuestro maestro Silo. Así que en esta nueva mirada y ayudado por este amigo, acudí a estudiar nuestro proceso desde la mirada que propone el método, y en especial la máquina de proceso, también llamada máquina de 12 pasos o máquina horóscopo, descripta en los cuadernos de escuela, específicamente en el cuaderno número 2, lo que me llevó a comprender en lo referente a lo que sucedía luego de la partida de Tenetor 1, que no se hablaba de individuos, sino de conjuntos, grupos, comunidades, etc., de personas que se configuraban como individuos de proceso, o mejor dicho, como un sujeto colectivo, que era en esta etapa el individuo de proceso. Es decir, Tenetor 2 y Tenetor 3 no eran personas individuales, eran el individuo de proceso de cada etapa. Esto terminó el 27 del 4 del 2019. Hay un agregado aquí. Material anexo utilizado de encuadre para una reunión de trabajo interno. Encuadre. Nosotros somos parte del nuevo humanismo universalista que nació en 1962 y allí comenzó nuestro proceso. Aplicando el método, nuestro método de pensamiento, hemos recorrido desde el 62 a 1998 los primeros 36 años. Toda la primera etapa llamada de lo compositivo, en la cual se construyeron las condiciones de origen que van a condicionar todo el desarrollo del proceso. En esta primera etapa, de 36 años, compuesta de 3 rotas de 12 años cada una, en esta primera etapa, el individuo de proceso eran las personas. Durante el desarrollo se potenció fuertemente las estructuras organizadas a partir de una persona que ponía en marcha el proceso que se llamaba orientador, construyendo una estructura piramidal de orientación. En 1999 comienza el segundo ciclo de 36 años llamado relacional, también compuesto de 3 rotas de 12 años. Y durante la primera rota de 12 años se define el individuo, el sujeto de esta nueva etapa, que en este caso son los parques y o las comunidades organizadas. Ya no es la persona.
Durante estos primeros 12 años, 1999 al 2010, se cambia absolutamente la forma y de una marcada referencia en las personas de la etapa anterior, se comienza a desarmar esa forma y generar una nueva, lo que muestra un nuevo individuo de proceso. Algunos indicadores son: Silo se va del movimiento, se crea en su lugar una estructura, forma colectiva, se desarma finalmente la estructura del movimiento ya sobre el 2008, que ya que había en lo organizativo desaparecido Silo como orientador. Ahora, al desestructurar el movimiento, desaparece la figura del orientador. En todos los niveles se autonomizan los organismos que antes dependían del orientador, que tenía más gente participando de él, quedando solo funciones de coordinación y con formas colectivas. En la escuela, sobre el final de los primeros 12 años, cerca del 2010, 2009-2010, se desarma la estructura maestro-discípulo-aprendiz y se pasa de la transmisión individual a la transmisión conjunta en forma de camadas. Sin referencias personales, se ponen en marcha los parques, iniciando la construcción del primero en 1999. Allí también se generan formas colectivas de coordinación. También se ponen en marcha el mensaje de Silo, donde se mantiene y se consolida el mismo modo de organizarse. Y con todo esto se cambia de modo radical la forma de relación entre nosotros. Durante esta ruta también se hace el primer evento mundial, motorizado por un organismo. El primer evento mundial motorizado por un organismo. Había habido eventos mundiales anteriores, pero orientados por Silo. Ahora es un organismo el que orienta ese evento mundial. Y se establece una nueva idea fuerza, un nuevo aforismo para esta etapa. Los conjuntos mejoran a los individuos. Podríamos buscar otros indicadores, pero entiendo que con estos mencionados es más que suficiente. Este cambio de individuo, de sujeto, es ya notorio incluso en el lenguaje que usamos. Así pasamos de, cuando al encontrarnos con alguien en la primera etapa de 36 años, que no conocíamos, o a quien no veíamos desde hacía mucho, era usual preguntarle: ¿en qué línea estás? Y más en detalle, ¿con quién trabajas? Ahora, en esta nueva etapa, en esta nueva forma, pasamos a preguntarle: ¿de qué parque venís? ¿Y en qué organismo estás participando? ¿O estás en el mensaje? Cambió la forma, cambió el sujeto de referencia. Como ustedes ya saben, todo esto surge de comprensiones e interpretaciones del cuento El Día del León Alado, como la imagen de futuro que sigue después de la partida de Silo, que nos ha dejado en modo alegórico y con una enorme poesía, donde incluso plantea las dificultades que debemos afrontar a su desaparición física y que son las que estamos recorriendo ahora. Allí también, como se describe en el presente texto, es posible ver cómo plantea un cambio de sujeto de referencia, puesto que Ténetor 1 es el único al que da entidad física, y en cuanto a Ténetor 2 y 3, también podrían ser perfectamente construcciones virtuales o colectivas. Entonces, nosotros, las personas, somos parte de un sujeto, de un individuo colectivo, porque esa es la tendencia en la que va la intención evolutiva, que obviamente
hay que construir, o que cuanto mucho está en construcción, llamado equipo, o grupo, o centro de estudios, o parque. No me refiero solamente al lugar físico, al cual están referidos todos los organismos que funcionan en esa área o territorio de referencia. Si somos parte de un mismo cuerpo, entiendo que es hora que este cuerpo, esta conciencia colectiva, tome conciencia de sí. Tome conciencia de sí. Y trabaje para lograr unidad interna, coherencia y se despoje, se reconcilie con las contradicciones en las que ha venido sumergida hasta ahora. A eso apunta. Esa es la finalidad de esta propuesta que nos deja el maestro a través de todo lo que nos va transmitido. También es la finalidad de este trabajo, que se apoya en 3 ejes fundamentales. Primero, la dirección mental. Este es el trabajo propuesto para ver hoy, que incluye un análisis de la proyección de contenidos, distensión, atención distensa, y el principio 11, principio de libertad. Segundo, el pensamiento convergente. En este segundo trabajo nos introducimos en el método y las máquinas aplicadas en cuadernos de escuela y en la poética menor. Tercero, la independencia psicológica. Identificar la autocensura, la censura y la dependencia psicológica con individuos, grupos y conjuntos. Este es el fin de este trabajo del año 2019, surgido por primera vez como intención en el 2017 y que fue revisado en marzo del 2024.